La traición bajo la luna carmesí, la profecía olvidada. El pueblo de San Esteban, perdido entre montañas y ríos caudalosos, era conocido por su tranquilidad. La vida allí parecía repetirse siempre igual. Los niños jugaban en la plaza, los hombres trabajaban la tierra y las mujeres tejían historias en cada esquina. Sin embargo, entre sus calles antiguas y muros de piedra se escondía una leyenda que todos conocían, pero que casi nadie se atrevía a mencionar en voz alta: la maldición de la luna carmesí. Decían los ancianos que cada 50 años la luna se teñía de rojo sangre y en esa noche fatídica los secretos más oscuros de las familias salían a la luz. Nadie podía escapar a su destino. Las mentiras serían reveladas, las traiciones quedarían expuestas y la justicia, de algún modo misterioso, se impondría sobre los culpables. Marcos, un joven agricultor de apenas 30 años, había escuchado la historia muchas veces de boca de su abuelo. Siempre se había reído, convencido de que no era más que un cuento para asustar a los niños, pero en el fondo de su corazón una sombra de inquietud lo acompañaba cada vez que veía el calendario y recordaba que, aquel año, la profecía volvía a cumplirse. La familia de Marcos no era como las demás. Su padre, don Alfonso, había sido un hombre severo y ambicioso. Con los años había acumulado tierras, ganado y poder. Sin embargo, esa ambición lo había distanciado de todos, de su esposa, de sus hermanos y hasta de sus propios hijos. Al morir, dejó un testamento que nadie esperaba y que dividió para siempre a los descendientes. La casa solariega de los Herrera, levantada en la colina más alta del pueblo, guardaba aún las disputas y los silencios de aquella herencia. Sus muros respiraban tensión y cada reunión familiar era un campo de batalla disfrazado de cortesía. Esa noche, mientras el cielo se iba oscureciendo, una sensación extraña recorría el ambiente. Los perros aullaban sin motivo, las campanas de la iglesia parecían resonar con un eco más profundo, y, en el horizonte, la luna comenzaba a asomar, lentamente, como si arrastrara consigo todos los secretos que estaban por desatarse. Marcos, de pie en el balcón de la vieja casa, observó el resplandor rojizo que poco a poco teñía la noche. Tragó saliva. Por primera vez comprendió que las palabras de su abuelo podían no haber sido una fábula. Algo estaba a punto de suceder. Y no estaba preparado para la traición que esa luna carmesí revelaría. Sombras en la herencia. La familia Herrera se reunía pocas veces al año y cada encuentro terminaba en discusiones. El recuerdo del patriarca, don Alfonso, era como una herida abierta que nadie quería mirar, pero que a todos les ardía. Su muerte no había traído paz, sino una batalla silenciosa por sus bienes y por la dignidad perdida. El testamento, leído meses atrás, había dejado a todos atónitos. La mayor parte de las tierras estaban destinadas a Marcos, el hijo mayor, mientras que Julián, el menor y siempre el más consentido por su madre, apenas recibió una parcela pequeña y un viejo establo en ruinas. Aquella decisión parecía injusta, casi cruel, y desde entonces Julián alimentaba un resentimiento que envenenaba cada palabra y cada gesto. «Papá nunca me quiso como a ti», le repetía a Marcos en cada encuentro. «Tú eras su orgullo, yo solo su carga». Marcos intentaba mantener la calma, pero sabía que su hermano no estaba del todo equivocado. Don Alfonso había sido duro con Julián, demasiado. Su carácter perezoso y sus constantes caprichos habían chocado con la disciplina férrea del padre, y ahora, en ausencia de aquel hombre, los viejos reproches se habían convertido en odio abierto. Esa tarde, la víspera del eclipse, los hermanos se reunieron nuevamente en la casa solariega. La excusa era organizar la distribución de las últimas pertenencias, muebles antiguos, joyas familiares y sobre todo una caja cerrada que el notario había entregado a la viuda.
Doña Teresa. Nadie sabía qué contenía, pero el rumor era que allí se escondía la verdadera clave del legado de don Alfonso. El ambiente en el salón era pesado. Doña Teresa, con su vestido negro de luto eterno, permanecía sentada junto a la chimenea, evitando mirar a sus hijos. Sus ojos, hundidos por el cansancio, parecían ocultar un secreto que no se atrevía a confesar. «Abramos la caja de una vez», dijo Julián con impaciencia, golpeando la mesa. «Estoy cansado de que todo esté en manos de Marcos». Marcos lo miró con serenidad, aunque por dentro hervía de nervios. «No es momento de peleas, hermano. Papá dejó sus razones y debemos respetarlas». «¿Respetarlas?», rió Julián, con una amargura que heló el ambiente. «¿Respetar a un hombre que me trató como un extraño? No, Marcos, esta vez no me quedaré de brazos cruzados». Las palabras quedaron flotando en el aire, densas como el humo de la chimenea. Doña Teresa apretó las manos sobre su regazo y cerró los ojos. Ella sabía algo que ninguno de sus hijos había descubierto todavía, y esa verdad tenía el poder de destruirlos. En el exterior, la luna comenzaba a elevarse lentamente. Aún no mostraba su color carmesí, pero ella parecía vigilar con frialdad aquella escena cargada de rencor. Y en algún rincón del alma de Julián, una decisión oscura empezaba a tomar forma. La caja del silencio, la caja de madera oscura, se encontraba sobre la mesa del comedor. Era pequeña, con herrajes de hierro envejecido y un candado que parecía tan antiguo como la propia casa. Nadie había logrado abrirla aún y el notario había insistido en que solo debía ser entregada a la familia, sin más explicaciones. Marcos la miraba con cierta aprensión. Había heredado la responsabilidad de mantener unida a su familia, pero sabía que esa caja podía convertirse en el golpe final que los separaría para siempre. Julián, en cambio, la observaba con avidez, como si dentro estuviera el tesoro que cambiaría su destino. «Necesitamos la llave», murmuró Marcos, intentando sonar tranquilo. Doña Teresa levantó la vista lentamente. Su rostro estaba pálido, como si cada palabra fuera un esfuerzo. «La llave está en mis aposentos. Su padre me la entregó antes de morir, con una advertencia. No la abras hasta que la luna de sangre ilumine el cielo». El silencio se hizo espeso en la sala. Julián estalló en una risa incrédula. «¿Otra de sus supersticiones, madre? ¿Vamos a dejar que un mito ridículo decida nuestro futuro?» «No es un mito», dijo ella, con un hilo de voz tembloroso. «Tu padre sabía cosas que nosotros no». Marcos apretó los labios. Recordaba bien las noches en que su abuelo hablaba de la profecía de la luna carmesí, historias de traiciones reveladas, de familias destruidas en la misma noche en que la luna ardía en rojo. Siempre lo había considerado un cuento para asustar, pero ahora, viendo la expresión de su madre, comenzó a dudar. Julián golpeó la mesa con furia. «Basta. Si no me dan la llave, encontraré la manera de abrirla yo mismo. Estoy cansado de vivir bajo la sombra de papá y de su maldito favoritismo». Doña Teresa se levantó con un sobresalto, su voz quebrada. «Julián, hijo, hay cosas que no entiendes. Esa caja no contiene riqueza, sino la verdad, una verdad que podría destruirnos a todos». Pero Julián ya no escuchaba. Sus ojos ardían con resentimiento. Para él la palabra verdad significaba la prueba definitiva de la injusticia de su padre, y estaba dispuesto a todo por sacarla a la luz. Marcos, en cambio, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La luna, cada vez más alta en el cielo, empezaba a teñirse de un tono rojizo. El eclipse estaba a punto de comenzar, y con él los secretos que llevaban años ocultos amenazaban con romperse en 1000 pedazos. Bajo el resplandor rojo, la noche se volvió extraña. El aire parecía más pesado,
como si cada soplo trajera consigo un presagio oscuro. Afuera los perros ladraban con insistencia y las campanas de la iglesia repicaban solas, movidas por un viento inquietante. En la colina, la vieja casa de los Herrera se iluminaba con la luz rojiza de la luna que ya comenzaba a teñirse de carmesí. Los cristales de las ventanas reflejaban aquel resplandor como brasas encendidas, y dentro de la sala la tensión era tan densa que nadie se atrevía a hablar. Doña Teresa sostenía la llave con mano temblorosa. La había sacado de un pequeño cofre escondido en su habitación y, al regresar al comedor, parecía haber envejecido 10 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su padre me advirtió, murmuró. Me dijo que cuando la luna se tiñera de rojo, ustedes conocerían lo que había ocultado durante décadas. Julián no pudo contenerse más. Se lanzó hacia ella, arrebatándole la llave de un tirón. «Entonces lo sabremos ahora mismo», gritó, acercándose a la caja con una ansiedad desbordada. Marcos lo detuvo, sujetando su brazo con firmeza. «No lo hagas, Julián. Padre dejó sus razones. Quizá la verdad deba esperar». «¿Esperar?», replicó Julián con una carcajada amarga. «Toda mi vida he esperado. Esperé su cariño, su respeto, su reconocimiento, y nunca llegaron. Ahora, al menos, sabré qué tanto me ocultó». De un movimiento brusco, colocó la llave en el candado. El sonido del metal al girar fue seco, como un trueno en medio del silencio. La tapa de la caja se abrió lentamente, dejando escapar un olor antiguo, mezcla de polvo y humedad. Dentro no había joyas ni oro, sino papeles amarillentos, cartas cuidadosamente dobladas y un diario de cuero gastado. Julián frunció el ceño, decepcionado. «¿Esto es todo? ¿Papel viejo?». Doña Teresa se llevó una mano al pecho. Sus labios temblaban, pero no se atrevía a hablar. Marcos, en cambio, tomó el diario y lo abrió con cuidado. La primera página estaba escrita con la letra firme de su padre. «A mis hijos, si están leyendo estas palabras, significa que la luna carmesí ha vuelto a iluminar el cielo. Y también significa que ha llegado el momento de que conozcan la verdad que siempre oculté, una verdad que puede romperlos, pero que debe ser revelada». Marcos levantó la mirada, helado. Julián lo observaba con impaciencia mientras la luz roja de la luna bañaba sus rostros. La traición estaba a punto de salir a la luz. Las palabras del padre. El silencio en la sala era tan profundo que hasta el crujido de la madera parecía un grito. Marcos pasó sus dedos sobre las páginas del diario como si temiera que las palabras pudieran deshacerse al ser leídas en voz alta. Con voz firme comenzó. «No fui el hombre que ustedes creyeron. Les di un apellido, un techo y pan sobre la mesa, pero no pude darles la verdad. La sangre que corre por sus venas no es la misma. Ustedes no son hermanos de padre». Las palabras cayeron como un rayo. Julián retrocedió 2 pasos con el rostro desencajado. ¿Qué significa esto?», balbuceó. Marcos sintió que su corazón se apretaba. Miró a su madre buscando alguna negación, alguna explicación, pero doña Teresa bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Marcos siguió leyendo. «Marcos, tú eres mi hijo, la carne de mi carne, el que siempre soñé que me sucediera en el negocio familiar. Julián, tú llegaste a esta casa por el error de tu madre, un error que yo acepté perdonar, pero que nunca pude olvidar. Criarte fue mi penitencia y mi castigo». Julián apretó los puños con rabia. «¿Un error? ¿Eso soy para él? ¿Un error?». Doña Teresa rompió en llanto. «No digas eso, hijo. Yo te amé desde el primer día. Lo que pasó fue antes de casarme con tu padre. Fue una locura de juventud. Y Alfonso, en lugar de abandonarme,
Me ofreció su apellido para protegernos a los dos. La luna roja iluminaba el rostro de Julián, que parecía deformado por el odio. Toda mi vida me trataron distinto. Ahora lo entiendo todo. No era imaginación mía, era la verdad escondida en este maldito diario. Marcos quiso acercarse, pero Julián lo apartó con violencia. Tú lo sabías, ¿verdad? Siempre fuiste el favorito, el elegido, mientras yo era la sombra, el intruso en mi propia casa. No lo sabía, Julián, respondió Marcos con serenidad, aunque su voz estaba quebrada. Pero lo que dice el diario no cambia nada. Eres mi hermano. No lo soy, gritó Julián, golpeando la mesa con tal fuerza que la caja cayó al suelo. Los papeles se esparcieron y entre ellos apareció una carta sellada con lacre rojo. Doña Teresa la miró con espanto. Esa carta, tu padre me hizo prometer que nunca la leeríamos. La sangre en el rostro de Julián hervía. La tomó con manos temblorosas y la levantó frente a la luz roja de la luna. Entonces es justo lo que voy a hacer. La traición, la verdadera, estaba a punto de revelarse en aquellas líneas prohibidas. La carta sellada, el sello del lacre rojo, se quebró con un crujido seco, como si la propia casa se estremeciera con ese gesto prohibido. Julián, con la respiración agitada, desplegó la carta y comenzó a leer en voz alta, mientras el resplandor carmesí de la luna teñía cada palabra de un aura inquietante. Si estás leyendo estas líneas, significa que la verdad ya no puede permanecer enterrada. He guardado un secreto que supera cualquier error humano. La riqueza que sostiene a esta familia no nació de mi esfuerzo ni de mi trabajo, sino de un acto de traición. El negocio que hoy lleva mi nombre pertenecía a mi hermano menor, Esteban, a quien arrebaté todo con engaños y documentos falsificados. Él murió en la miseria, maldiciendo mi apellido. Los tres quedaron petrificados. Marcos sintió un frío recorrerle la espalda. No, no puede ser. Julián apretó el papel con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces no solo yo soy el engañado, todos lo somos. Nuestra riqueza está manchada de sangre y mentira. Doña Teresa, con los ojos bañados en lágrimas, murmuró: Alfonso, ¿cómo pudiste cargar con ese pecado tantos años? Pero la carta aún guardaba más veneno. Esteban juró que algún día la verdad saldría a la luz y que bajo la luna de sangre su maldición caería sobre mis descendientes. Temo que ese día esté cerca. Si la luna roja ilumina estas palabras, mis hijos deberán pagar el precio de mi ambición. Un silencio sepulcral invadió la sala. El viento golpeó las ventanas como si quisiera entrar. Afuera los perros aullaban al cielo rojo. Julián levantó la carta con un gesto desafiante. Lo escucharon. No era yo el intruso. Somos todos herederos de una traición. Marcos intentó mantener la calma, pero la angustia le hacía temblar la voz. No puedes dejarte arrastrar por el odio, Julián. Somos víctimas de los pecados de nuestro padre, pero aún podemos decidir qué hacer con esta verdad. ¿Víctimas?, replicó Julián con una sonrisa amarga. No, Marcos, tú siempre tendrás su apellido limpio. Yo, en cambio, soy el error, y ahora también soy el único que sabe cómo destruirlo todo. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y resentimiento. La carta temblaba en su mano, y por un instante pareció que el fuego de la chimenea quisiera devorarla. Doña Teresa, desesperada, se arrodilló frente a Julián. Hijo, te lo ruego, no dejes que esta maldición nos divida más. Tu padre ya no está aquí para defenderse, pero nosotros sí podemos elegir amarnos. Julián la apartó suavemente, aunque su rostro mostraba un conflicto interno. Amor, susurró con amargura.
¿Dónde estuvo el amor cuando me trataban como al sobrante de esta familia? El tic-tac del reloj de péndulo marcaba cada segundo como una sentencia. Afuera, la luna carmesí alcanzaba su punto más alto, bañando la casa en un resplandor inquietante. La traición del pasado acababa de renacer y Julián parecía decidido a continuar con la herencia maldita. La decisión bajo la luna roja. El silencio en la casa era insoportable. Cada sombra parecía moverse con vida propia, como si la maldición escrita en la carta ya estuviera actuando. Julián, con el papel aún en la mano, caminaba de un lado a otro, preso de una agitación que lo dominaba. Toda mi vida creí que yo era el único rechazado, dijo con voz entrecortada. Pero ahora sé que todo estaba podrido desde el inicio. Esta fortuna, este apellido, no son más que un fraude. Marcos lo observaba con mezcla de temor y compasión. No eres el único que carga este peso, hermano. Podemos enfrentarlo juntos, reparar el daño, devolver lo que no nos pertenece. Julián se detuvo de golpe y lo miró con frialdad. ¿Reparar? ¿Acaso crees que devolver unas monedas borrará la maldición? No, la única justicia es quemar todo lo que él construyó, que esta casa, estas tierras y este apellido desaparezcan bajo la misma luna que lo condena. Doña Teresa, pálida y temblorosa, se aferró a un crucifijo que llevaba colgado al cuello. No, hijo, no blasfemes. Destruir no borrará el pasado, solo abrirá nuevas heridas. Escucha a tu madre, por favor. Pero Julián ya no escuchaba. Sus ojos reflejaban el resplandor rojizo que entraba por la ventana. Parecía hipnotizado por la luna carmesí, como si la maldición de Esteban lo guiara desde el más allá. De pronto, levantó la carta en alto y gritó: si el pecado nació bajo un engaño, entonces la justicia nacerá bajo el fuego. Corrió hacia la chimenea y estuvo a punto de arrojar la carta a las llamas, pero Marcos se abalanzó sobre él, sujetándole la mano con fuerza. No, Julián, no permitas que el odio decida por ti. Ambos forcejearon, mientras el papel crujía peligrosamente cerca del fuego. El rostro de Julián estaba desencajado por la ira, el de Marcos marcado por la desesperación. En medio de la lucha, un fuerte trueno retumbó afuera, aunque el cielo estaba despejado. La casa entera se estremeció y una de las ventanas se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento gélido. El crucifijo de doña Teresa cayó al suelo y en ese instante Julián se quedó paralizado. El brillo de la luna roja se reflejaba en el crucifijo como si lo advirtiera de algo más grande que su rencor. Con la respiración entrecortada, bajó lentamente la carta. Sus manos temblaban. «¿Y si la maldición ya empezó?», susurró con voz quebrada. Marcos lo abrazó con fuerza, como no lo había hecho en años. «Todavía podemos elegir, hermano. Todavía hay un camino distinto al odio». El reloj de péndulo dio la medianoche. La luna de sangre estaba en su punto máximo. El destino de la familia pendía de la decisión de Julián. La casa maldita. La medianoche marcó el inicio de algo inexplicable. El silencio que reinaba en la casona se rompió con un crujido profundo, como si las vigas y las paredes se quejaran de un peso invisible. Marcos y Julián, aún con la carta en las manos, sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Doña Teresa, de rodillas, murmuraba oraciones apresuradas. De pronto, los retratos antiguos colgados en el pasillo comenzaron a temblar en sus marcos. El de Esteban, el patriarca, cayó con estrépito al suelo y el vidrio se rompió en 1000 pedazos. En la tela, su rostro parecía ahora más sombrío, como si los ojos pintados vigilaran a los presentes con un odio renovado. «Es él», gritó Julián, retrocediendo. «Está aquí, lo juro».
Marcos intentó mantener la calma, aunque su voz también temblaba. No es él, es nuestra culpa que nos hace ver fantasmas. Pero justo entonces, un susurro helado recorrió la estancia. No provenía de ninguno de ellos. Era una voz grave, rota, que parecía salir de las paredes mismas. La sangre se paga con sangre. Doña Teresa chilló, tapándose los oídos. Julián dejó caer la carta, que flotó por unos segundos antes de posarse en el suelo, como si unas manos invisibles la sostuvieran. Las velas se apagaron de golpe, y la casa quedó iluminada solo por el resplandor rojizo de la luna que se filtraba por las ventanas. En ese instante, las sombras cobraron vida. Figuras oscuras se deslizaban por los rincones, proyectando movimientos que no correspondían a ninguno de ellos. Nos está castigando, dijo Julián, con los ojos desorbitados. Es la maldición, Marcos, ¿no lo entiendes? El aire se volvió denso, irrespirable. El péndulo del reloj comenzó a girar al revés, y el sonido de sus campanadas retumbaba como un lamento. Marcos tomó la carta del suelo y la apretó contra su pecho. No podemos dejar que esto nos consuma. Tal vez esta carta no es una condena, sino una advertencia. Quizás lo que nuestro padre quería era que no siguiéramos el mismo camino de ambición y engaño. Pero Julián no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en una sombra más grande que se formaba en la pared del salón. Era una figura humana, alta, con rasgos apenas visibles, pero con unos ojos brillantes como carbones encendidos. La voz volvió a sonar, esta vez más fuerte. El traidor siempre paga su precio. Julián cayó de rodillas, temblando. Doña Teresa lloraba desconsolada. Marcos, en cambio, reunió valor y levantó la carta hacia la sombra. Si tienes algo contra nosotros, dímelo de frente. No somos nuestros padres. El viento apagó la última lámpara de aceite y el salón quedó sumido en la penumbra. Solo la luna carmesí iluminaba la figura espectral que avanzaba lentamente hacia ellos. El precio del juramento. La figura espectral avanzó hasta el centro del salón. Su presencia helaba los huesos, y cada paso hacía crujir el suelo como si el tiempo mismo se resquebrajara bajo su peso. La luz rojiza de la luna carmesí delineaba su silueta. Un hombre con el rostro difuso, pero con los mismos ojos que Julián y Marcos habían heredado de su padre. Doña Teresa, entre sollozos, levantó la mirada. Esteban, susurró, perdóname, no pude detener lo que pasó. La sombra se detuvo. Un silencio sepulcral envolvió la sala, roto solo por el repiqueteo del reloj que seguía girando en sentido contrario. La voz retumbó, más clara que nunca. Juraste proteger mi legado y lo convertiste en cadena. Julián, temblando, se arrastró hacia atrás hasta chocar contra la pared. Yo no hice nada, gritó. Si alguien destruyó este legado fue él, fue Marcos, no yo. La sombra giró lentamente hacia él y el aire se volvió insoportable. Marcos, con la carta todavía en la mano, dio un paso al frente. No, no lo escuches. Somos culpables todos, porque hemos dejado que la ambición y la rabia nos dominen. Pero si hay algo que podemos hacer, es romper ese ciclo ahora. El espectro pareció vacilar. La luz de la luna roja se intensificó, proyectando sombras alargadas que envolvían a los tres. En ese instante, la carta comenzó a arder en las manos de Marcos, sin fuego visible, consumiéndose en cenizas que flotaban en el aire. La verdad ha sido dicha, retumbó la voz, pero el traidor debe pagar su precio. El corazón de Julián se detuvo por un instante. Se llevó las manos al pecho, jadeando, mientras caía al suelo. Sus labios se movían, pero apenas salían palabras. Yo
Solo quería lo que me correspondía. Doña Teresa gritó, corriendo hacia su hijo. Lo sostuvo entre sus brazos, llorando como nunca antes. Marcos, con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a ellos. La sombra comenzó a desvanecerse lentamente, y con ella el aire recuperó su calma. El péndulo del reloj volvió a moverse en su curso natural, y el rojo de la luna empezó a desvanecerse, anunciando el final del eclipse. El silencio volvió, pero ya nada sería igual. El juramento estaba roto y el precio había sido cobrado. El amanecer tras la sangre. La primera luz del amanecer se filtró por los ventanales de la casona, tiñendo las paredes con un resplandor dorado que contrastaba con el recuerdo aún vivo de la luna carmesí. El silencio era profundo, roto solo por los sollozos apagados de doña Teresa, que permanecía arrodillada junto al cuerpo de Julián. Marcos, con la mirada perdida, observaba cómo las cenizas de la carta se habían dispersado por el suelo, formando un rastro que parecía desvanecerse lentamente con el viento matutino. El mensaje de su padre había cumplido su propósito, revelar la verdad, aunque el costo hubiera sido devastador. Doña Teresa acariciaba el rostro de su hijo, murmurando entre lágrimas: «Perdóname, Julián. Si tan solo hubiera entendido antes tu dolor, si hubiera sabido guiarte». Marcos se inclinó y tomó la mano de su madre. «No fue culpa tuya, madre. Cada uno eligió su camino. Julián no supo resistir la ambición, y yo tampoco supe detenerlo. Pero ahora debemos aprender de esto. La casona, que antes se sentía llena de sombras y maldiciones, parecía más ligera con la salida del sol. Los retratos en el pasillo colgaban en silencio, y aunque el del patriarca Esteban seguía roto en el suelo, su mirada ya no infundía el mismo terror. Marcos se levantó con decisión. Padre quiso que este legado no nos destruyera. No se trataba de riquezas ni de tierras, sino de nuestra unidad. Ese fue su verdadero testamento. Doña Teresa lo miró con los ojos enrojecidos, pero asintió. Por primera vez en mucho tiempo entendió el verdadero sentido de las advertencias de su esposo. Con esfuerzo, ambos enterraron a Julián en el jardín de la casa, bajo un viejo roble que había sido testigo de generaciones. No lo hicieron con rencor, sino con el deseo de que, en la muerte, encontrara la paz que en vida nunca alcanzó. El pueblo entero, al enterarse de lo sucedido, comenzó a hablar de la maldición de la luna carmesí. Algunos aseguraban que habían visto luces extrañas en la casa, otros decían haber escuchado lamentos durante la noche. Pero para Marcos y Teresa, la verdad estaba clara. No era una maldición, sino el eco de las traiciones que habían quedado sin resolver. Con el tiempo, Marcos decidió vender la casona y comenzar una nueva vida en otro lugar, lejos de los fantasmas del pasado. Antes de marcharse, colocó una cruz sencilla sobre la tumba de su hermano, con una inscripción breve: «Aquí descansa Julián, que el perdón lo acompañe donde la ambición no pudo». Mientras el sol se elevaba sobre el horizonte, Marcos y su madre caminaron juntos hacia un nuevo destino. La noche de la luna carmesí había marcado sus vidas para siempre, pero también les había enseñado que la lealtad, la verdad y el amor son las únicas herencias que valen la pena conservar. El eco del eclipse se desvaneció, y con él los últimos rastros de una traición que había manchado generaciones.